Ok. Entonces, estamos estudiando los espacios vectoriales y un ejemplo particular de espacio vectorial son aquellos subespacios, ¿verdad? Son subconjuntos que viven dentro de un conjunto más grande que es un espacio vectorial y dentro de ese subconjunto, dentro de esa bolsita, usted puede sumar sin salirse de la bolsa, puede multiplicar sin salirse de la bolsa. Entonces, son ejemplos que uno se encuentra a menudo, ¿verdad? Cuando usted está estudiando, tal vez, un espacio vectorial muy grande, pensemos tal vez no sé, ustedes están estudiando R4, ¿verdad? El conjunto, el espacio de cuatrupletas. Entonces, pensemos que cada cuatrupleta, ¿verdad? Representa una dimensión física, ¿verdad? No sé, longitud, ¿verdad? Coordenadas, latitud, longitud, no sé, altura y una cuarta dimensión, una cuarta coordenada que tal vez representa presión atmosférica en ese punto del espacio. Entonces, usted puede tener un espacio muy grande, pensemos, tal vez dije R4, pero pensemos R7, ¿verdad? Latitud, longitud, altura, presión, temperatura y cualquier densidad, ¿verdad? Todo tipo de cosas, de información que usted podría codificar, digamos, en una 7 tupla, ¿verdad? Usted tiene una fila de 7 números que representan información particular de un fenómeno atmosférico. Pero tal vez usted para su experimento, usted solamente ocupa, no sé, la latitud, la longitud y la presión. ¿Verdad? Entonces usted puede tomar un subconjunto de toda esa información, ¿verdad? De 7 tuplas y considerar únicamente lo que pasa con esas 3 coordenadas en particular, ¿verdad? Latitud, longitud y presión atmosférica. Entonces, lo que usted quiere para poder continuar utilizando la estructura de espacio vectorial es que cuando usted sume esas 3 entradas, pues se respete las propiedades de la suma, ¿verdad? Eh, Como todas esas 7 tuplas viven en un espacio vectorial, R7 en este caso, entonces, pues la conmutatividad, la asociatividad, la distributividad, ¿verdad? Todas las propiedades que debería cumplir las operaciones se siguen verificando en ese pequeño subconjunto de datos que usted tomó. Pues lo que usted quiere es que al sumar usted no salga de esa bolsita que usted agarró de datos, ¿verdad? Que las operaciones estén cerradas dentro de ese subconjunto. Entonces, así nacen naturalmente muchos subespacios, ¿verdad? Como subconjuntos de alguien más grande. Entonces, estudiamos el concepto de subespacios, estudiamos el concepto de subespacio generado, ¿verdad? Si usted agarra, digamos, usted agarra de esas 3 coordenadas, de esas tres datos que a usted le interesan, y usted quiere ver, digamos, todas las posibles combinaciones lineales, ¿verdad? Usando la suma y el producto escalar, que se forman a partir de ese subconjunto que usted tomó. Entonces, el conjunto generado no es otra cosa, ¿verdad? El conjunto de todas las posibles combinaciones que usted puede formar a partir de lo que yo estoy llamando una lista básica. Una lista básica es, usted agarra 3 elementos, 4 elementos, ¿verdad? Un conjunto posiblemente pequeño, y usted se fija a todos los lugares, ¿verdad? A todas las posiciones a las cuales usted puede llegar utilizando únicamente esos 4 datos. Entonces, el caso que el ejemplo tal vez que tengan en mente es de nuevo por ejemplo, en R2, ¿verdad? Si usted tiene un plano, usted únicamente ocupa, para llegar a cualquier punto del plano, únicamente ocupa 2 direcciones básicas, ¿verdad? Yo llamo el norte y el este. Si usted quiere ir al noreste, usted no ocupa tener una dirección que se llame el noreste. Usted puede caminar, digamos, una cuadra al norte y una al este y llegó a lo que usted llamaría, ¿verdad? Camine en esa dirección noreste. Entonces, por ejemplo, en el plano, usted únicamente ocupa 2 direcciones, norte y este. El sur y el oeste también las puede formar a partir de esas 2 básicas, ¿verdad? ¿Qué significa el del sur? Significa caminar hacia atrás en la dirección norte. Vean que, por ejemplo, si usted tiene un carrito de control remoto, un carrito de control remoto únicamente tiene, la palanca únicamente tiene adelante, atrás, izquierda, derecha. ¿Verdad? Entonces tiene norte y atrás norte. ¿Verdad? Usted el carrito lo mueve para atrás. Entonces tiene norte, adelante, y menos norte, que es el sur. Este y menos este, ¿verdad? Este y oeste. Entonces, usted puede llegar en un plano, ¿verdad? En el piso, a cualquier punto manejando un carrito únicamente con el este y el norte, ¿verdad? Si quiere ir al sur, se devuelve. Si quiere ir al oeste, se devuelve. Entonces, eso es lo que yo llamo
elementos básicos. Usted puede formar cualquier dirección, ¿verdad? Usted puede llegar a cualquier punto en el plano, en el piso, manejando un carrito de control remoto que únicamente pueda ir hacia adelante y hacia atrás, hacia la izquierda o derecha. Y esa es la idea general del subespacio generado por una lista, una cantidad finita de elementos. ¿Cuáles son todos los lugares a los cuales puedo llegar únicamente siguiendo estas tres flechas? Camino en esta flecha, sigo esta otra, doblo acá, ¿y a dónde puedo llegar? Eso me va a dar un punto en el plano, en el espacio, ¿verdad? En un espacio de dimensión arbitraria, que únicamente usa esa lista de direcciones. ¿Ok? Entonces, eso más o menos fue lo que vimos la clase anterior. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Ok, entonces, continuemos. Les voy a compartir los apuntes, lo que se me acaban de perder. Denme un chance. Ok, aquí están. Son estos. Ajá. Ok. Entonces, estábamos hablando sobre, bueno, el espacio, subespacio generado. Y ahora vamos a continuar con una parte muy importante del álgebra lineal en general, que es la independencia de la independencia lineal. ¿Están viendo los apuntes? Sí. Sí. Entonces, tal vez antes de continuar, en ese ejemplo que yo les di, ¿verdad? Del carrito de control remoto con el este y el norte, yo dije que uno no necesita el noreste, por ejemplo, ¿verdad? Usted no ocupa una tecla, ¿verdad? Un botón en el control remoto que lo lleve hacia el noreste. Usted lo puede formar a partir de las dos direcciones básicas que usted tiene. Entonces, uno podría tener un botón para el noreste, para el sureste, para el noroeste, ¿verdad? Uno podría, pero no las ocupa, ¿verdad? Esas direcciones extra, ¿verdad? Ustedes pues, forman parte del espacio vectorial, forman parte del conjunto de direcciones que usted tiene, pero no las necesita, son redundantes, ¿verdad? Para ir al noreste, usted puede caminar hacia el norte y luego al este y llega a la misma dirección. Entonces, existe ese concepto de dependencia, ¿verdad? La dirección noreste depende del norte y del este. Entonces, usted la podría incluir, pero la estaría incluyendo de más, ¿verdad? Entonces, ese básicamente es el concepto de independencia lineal. Uno quisiera tener únicamente las direcciones que realmente ocupa. ¿Verdad? Yo ocupo únicamente el norte y el este. ¿Para qué quiero más? No las ocupo. ¿Verdad? Entonces, lo que vamos a ver es cómo sé yo, dependiendo del espacio en el que esté, cuáles son esas direcciones básicas que no puedo prescindir, ¿verdad? Cuáles son las que sí puedo prescindir porque dependen de otras. Entonces, veamos este ejemplo con estos tres elementos, ¿verdad? Aquí tengo tres elementos de R3 y queremos estudiar si esos elementos dependen entre sí, ¿verdad? Pensemos que tal vez yo quiero formar, no sé, voy a llamar este el norte, voy a llamar este el este, y esta va a ser otra dirección D, y la pregunta es, ¿ocupo las tres o me las puedo jugar con dos de ellas? Entonces, veamos cómo podríamos nosotros identificar si existe una dependencia entre los elementos entre estos tres elementos. Ahora, aquí yo puse, ¿verdad? Cuando usted realiza la reducción gaussiana, ¿qué es lo que está haciendo? Usted lo que está haciendo es eliminando todo tipo de dependencia. Pero usted tiene un sistema de ecuaciones con una matriz tal vez, no sé, muy grande, y usted lo que está intentando es eliminar todo ese tipo de dependencias, ¿verdad? Y lo mismo vamos a ver, vamos a ver que el método de reducción gaussiana es la clave para entender la independencia o la dependencia, ¿verdad? Son conceptos mutuamente relacionados, y la clave para entender cualquiera de estos conceptos radica en el proceso de reducción gaussiana que espero, ¿verdad? Ya hayamos interiorizado, ¿verdad? Y sea natural en esta etapa del curso. Entonces, si yo pensemos en estos tres elementos como las filas de una matriz, ¿verdad? Entonces pensemos una matriz que tiene como filas 2, 3, 5, 7, 11, 13, 11, 18, 14. Yo podría pensar en los elementos de una matriz que tiene como filas esos tres elementos. ¿Qué pasa si yo le aplico la reducción gaussiana a esta matriz? Llamémosla esta matriz A. Entonces, si yo le aplico la reducción gaussiana a esta matriz, lo que voy a hacer que son
son operaciones de fila entre estas filas, valga la redundancia, ¿verdad? Sumar, restar, multiplicar por una constante, ¿verdad? Son operaciones que lo que estoy haciendo es utilizando la suma vectorial, ¿verdad? Sumo esta fila, le resto esta otra fila y le multiplico por una constante. Es decir, que las operaciones que yo estoy aplicando a la hora de reducir una matriz mediante el proceso de reducción gaussiana son operaciones de espacio vectorial, la suma y producto escalar. ¿Cuál va a ser el resultado de esas operaciones? Si yo hago la reducción gaussiana, bueno, aquí yo la hice, ustedes la pueden hacer como ejercicio, llego a esta matriz. En esta matriz, noten que una fila desapareció, básicamente. Una fila se convirtió en 0, 0, 0. Entonces, esta fila que yo estoy encontrando, la obtuve a partir de aplicar operaciones de fila, ¿verdad? Sumar el vector 1, restarle el vector 2, menos 3 veces el vector 3. Ese tipo de operación fue la que yo realicé para pasar de esta configuración de V1, V2, V3 a esta otra. Eso quiere decir que alguno de los tres, V1, V2, V3, depende del resto. ¿Cómo fue que yo obtuve esta fila? Esta fila tuvo que haber sido algo como, ¿verdad? Lo que estoy escribiendo aquí, ¿verdad? Sumé, no sé, 3 veces la fila 1, se la quité a 4 veces la fila 2 y a eso le resté 5 veces la fila 3 y me dio esta fila. Que esto me dé 0, quiere decir que en el proceso de reducción gaussiana yo tuve que haber hecho algo como esto y obtenido esto. Eso quiere decir, ¿verdad?, que deben existir constantes, que no sé cuáles son, porque aquí yo no les estoy mostrando exactamente cuáles fueron los pasos que realicé, pero tienen que existir constantes A, B y C, que al tomar esta combinación de estas filas, me dé 0. ¿Por qué? Porque aquí está. Eso quiere decir, bueno, aquí yo lo puse, no es difícil rastrear, ahorita vamos a ver otra vez cómo nos podemos dar cuenta de cuáles son esas constantes apropiadas. Es fácil darse cuenta cuáles tienen que ser esas constantes. En este caso particular, si ustedes hacen la reducción paso a paso, se pueden dar cuenta que A tiene que ser 5, B tiene que ser menos 3, o sea, resté 3 veces la fila 2, y C tiene que ser 1, es decir, sumé una vez la fila 3. Y en efecto, bueno, ya una vez que uno lo descubre, pues es muy fácil verificarlo, ¿verdad? Si ustedes hacen el pequeño cálculo, ¿verdad?, sustituyendo estos valores de A, de B y de C, noten que 5 veces fila 1 sería multiplicar todo por 5. Entonces le queda 10, 15, 25. A esto le resto 3 veces fila 2. Si yo resto 3 veces fila 2, me quedaría menos 21, 33, 39. Y si a todo eso yo le sumo fila 3, 11, 18, 14, 11, 18, 14, pues es un ejercicio bastante fácil darse cuenta, ¿verdad? Que tenemos 10 menos 21 menos 11, más 11, 0. 15 menos 33 menos... ¿Entonces? 15 menos 33 es menos 18. Más 18, 0. A 25 le quito 39, me queda negativo 14. Le sumo 14, da 0. Es decir, ¿verdad?, nos damos cuenta que estos tres elementos que yo había tomado originalmente, V1, V2 y V3, son dependientes. Son elementos que dependen uno de los otros, ¿verdad? Aquí la palabra o esto que es un adverbio, esta palabra linealmente se refiere al tipo de operación respecto a la cual dependen, y únicamente dependen de sumas y múltiplos constantes. Entonces, a eso se le llama una dependencia lineal. Entonces, estos tres vectores son linealmente dependientes. Yo los puedo combinar de cierta forma, ¿verdad?, tomando ciertas constantes A, B y C y sumándolas, de forma que ellos, ¿verdad?, dependan uno, ¿verdad? Yo por ejemplo, puedo despejar, si quisiera, ¿verdad? Por ejemplo,
V3, V3 yo lo puedo despejar como 3 veces V2 menos 5 veces V1, ¿verdad? Si yo paso todo esto a restar, ¿verdad? Como aquí da 0, entonces me quedaría que V3 depende, y depende linealmente, ¿verdad? Es una suma y una suma multiplicada por constantes. Eso es una dependencia lineal. ¿De quiénes? De el vector 1 y el vector 2. Entonces, esa es la idea básica de la dependencia lineal. Encontrar relaciones entre vectores, ¿verdad? En este caso, vimos que el vector V3 depende de V1 y V2. Note que también es cierto que V2 depende de los otros dos, ¿verdad? Si ustedes, por ejemplo, quisieran despejar V2, ¿verdad? Entonces, menos 3 V2, pasamos a restar el resto, sería menos 5 V1 menos V3. En particular, si yo divido todo por menos un tercio, pues entonces me queda una expresión que me dice cómo es que depende V2 de los otros dos. Entonces, en general, ¿verdad? Si tenemos una dependencia, pues tenemos un montón. Aquí lo que me interesa es saber cuáles puedo eliminar. Yo, por ejemplo, puedo eliminar este. Entonces, si esto fuesen mis comandos, ¿verdad? De mi carro de control remoto, pues únicamente ocupaba esta dirección, que yo le puedo llamar tal vez la dirección norte, y esta otra que se llama la dirección, no sé, ¿Cómo llego a la dirección V3? La despejo. Entonces, la dirección V3 depende de otras dos direcciones básicas, ¿verdad? Vean que, tal vez aprovechando este mismo ejemplo, note que estas dos direcciones no son dependientes entre sí. ¿Verdad? Si ustedes hubieran empezado y hacen la reducción gaussiana sin esta fila, noten que llegan y las dos sobreviven. Es decir, que no puedo eliminar una en términos de la otra. Entonces, estas dos direcciones sí son linealmente independientes, ¿verdad? Porque no dependen una de la otra. ¿Vamos bien? Veamos el siguiente ejemplo, que es muy parecido. Aquí creo que lo que cambié fue este 14, nada más, si no me equivoco. Vamos a ver. Es el siguiente. Voy a agarrar 2, 3, 5, 17. No, es diferente, pero es parecido. Considera este otro ejemplo, es similar. Voy a tomar ahora estos tres elementos, son elementos que pertenecen a el conjunto de tripletas, y yo quisiera saber si existe alguna relación entre W1, W2 y W3, ¿verdad? Tal vez sean dependientes, como en el caso anterior. Entonces, ¿cómo podemos determinar si esos tres elementos dependen o no entre sí? Bueno, aplico la misma lógica, ¿verdad? Yo le voy a aplicar la reducción gaussiana a la matriz que tiene como filas esos tres elementos. ¿Por qué? Porque la reducción gaussiana se encarga de precisamente eliminar cualquier tipo de dependencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando yo aplico la reducción gaussiana? Bueno, vean lo que me queda. Me queda una matriz, en este caso, 3 por 3, con unos en la diagonal. ¿Y esto qué me quiere decir? Bueno, ¿verdad? Dice que no obtuvimos ninguna fila nula. Y no fue que no la obtuvimos porque somos chapas y no supimos cómo. No, no se puede, ¿verdad? Si esta es la forma escalón reducida, esto no puede ser equivalente a una matriz que tenga en algunas subfilas la matriz 0, ¿verdad? Yo no puedo tomar combinaciones de estas tres filas y producir esta otra. Entonces, obtuvimos una matriz en donde ninguna fila se anuló, no por capacidad nuestra, sino porque no se puede, ¿verdad? No se puede obtener una fila de ceros. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la única manera de haber llegado a alguna dependencia entre W1, W2 y W3 es tomar todas las constantes iguales a 0. ¿Verdad? A igual 0, B igual 0 y C igual 0 es la única manera de que yo llegue a una fila de ceros a partir de estas tres direcciones. ¿Verdad? De nuevo, pensemos en esto como el norte, el este y no sé, arriba o abajo. ¿Cuál es la única manera de llegar al origen? Bueno, usted está en el origen, usted está en 0, 0, 0, y usted sigue direcciones,
norte, este, arriba o abajo, ¿verdad? Sur, oeste, y usted llega al origen. Bueno, la única forma de hacerlo es si usted del todo no se movió, ¿verdad? No subió en la dirección este, no caminó en la dirección norte y no subió o bajó. La única forma de llegar al origen siguiendo estas tres direcciones es no salir del todo, pero no caminar. Usted camina para tener que devolverse, o sea que aquí tendría que tener 1 menos 1, o sea 0. Si usted caminó hacia el este, se tuvo que ir devolver al oeste, o sea que no caminó en esa dirección, o sea que la B tendría que ser 0. Y si usted subió, pues tendría que volver a bajar para llegar al origen, y por lo tanto la C también tendría que ser 0. Es decir, que estos tres elementos que yo tomé acá, realmente los ocupo, ¿verdad? Yo no podría llegar a una dirección en el espacio, ¿verdad? En el 3D, si yo prescindo de alguna de ellas, ¿verdad? Si yo quito alguna de ellas, digamos que elimino la dirección arriba o abajo, pues entonces no puedo subir, no puedo bajar. Entonces ocupo las tres. Entonces eso quiere decir, bueno, así es como le vamos a llamar, vamos a decir que esos tres elementos son linealmente, de nuevo se refiere al tipo de relación, independientes, en el sentido de que ninguno depende de los otros, ¿verdad? W1 no depende ni de W2 y W3, W3 no depende de W1, W3 y W3 no depende de W1 y W2. ¿Estamos? Este concepto es fundamental en el álgebra lineal, ¿verdad? Esto me está diciendo, ¿verdad?, que si yo quiero formar combinaciones lineales entre estos tres elementos, ¿verdad? Pensemos de nuevo que estos son mis direcciones básicas. Direcciones básicas. Entonces, realmente ocupo las tres, ¿verdad? Yo no podría expresar la dirección noreste como una combinación de estas dos. ¿Estamos? Entonces, decimos que tres, bueno, en este caso tres, ¿verdad? Pues, de ejemplo, son linealmente independientes, pues este tipo de relación, ¿verdad? Este tipo de relación me da una dependencia. Dependencia. Ahora, lo que me está diciendo es que la única dependencia posible es lo que uno llamaría la dependencia trivial, ¿verdad? La única forma de seguir estas tres direcciones y llegar al origen es no haber salido nunca, es quedarse quedito, ¿verdad? 0, 0, 0 me da 0. Y esa es la única forma de llegar a esa dirección a partir de estas tres elementos. ¿Está bien? Ok, entonces en general, ¿verdad?, el concepto de independencia lineal o dependencia, uno es la negación del otro, tiene que ver con la existencia de este tipo de dependencia, ¿verdad? En este caso, ¿verdad?, vimos que la única forma de que esos tres elementos combinados linealmente dieran 0 es tomar todas las constantes 0. Eso ya lo sabíamos antes de empezar, ¿verdad? Si yo multiplico por 0, pues da 0. Vean que en el caso anterior, rápidamente devolvámonos al caso anterior, en el caso anterior tengo una situación muy distinta, ¿verdad? Tengo una combinación de sumas y productos escalares de V1, V2 y V3, pero para ciertas constantes, ¿verdad?, no triviales, ¿verdad? No todas son 0. En este caso ninguna es 0, de hecho, ¿verdad? Entonces, aquí existe una dependencia que no es trivial. Entonces, en este caso es que decimos que los elementos V1, V2 y V3 son linealmente dependientes. Normalmente lo veríamos de esta manera. ¿Sí? Entonces, la dependencia o la independencia lineal tiene que ver con la existencia de este tipo de dependencia. ¿Sí? Entonces, veamos la definición general. Entonces, yo tengo un espacio vectorial, aquí yo lo hice con el espacio vectorial R3, pero lo pudimos haber hecho con el espacio vectorial R5, lo pudimos haber hecho con el espacio de matrices, lo pudimos haber hecho con cualquier espacio vectorial. Lo que me interesa es analizar este tipo de dependencia. Entonces, si yo tengo un conjunto cualquiera,
En el ejemplo anterior lo hicimos con 3 elementos, pero lo hemos hecho con 4, con 5, ahora con 7, con 10, con 1000. Entonces decimos que ese conjunto es linealmente dependiente si sus elementos dependen de alguna forma no trivial. Qué quiere decir no trivial? Que no todas las constantes sean iguales a 0. Ciertamente, ¿verdad? Si ustedes sustituyen esto por 0, esto por 0, esto por 0, pues les da 0. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que son dependientes, ¿verdad? Dependientes si existe otra forma que no sea esta de encontrar una relación lineal entre ellos. Entonces, eso es lo que se llama, eso es lo que se llama dependencia lineal. ¿Qué significaría independencia lineal? ¿Verdad? Que solamente se abrevia como LI, ¿verdad? Independencia lineal, o que son linealmente independientes, es completamente lo opuesto, ¿verdad? La única dependencia que existe sería con todo 0. Entonces decimos que los elementos son linealmente independientes si la única dependencia entre ellos es la dependencia tonta, ¿verdad? La dependencia trivial. ¿Están de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces continuemos. Aquí cuando yo hice la definición, ¿verdad? Noten que yo escribí una cantidad finita. José Pablo, sí, adelante. Sí, pero no, digamos, lo que sí no comprendo es lo de la dependencia trivial, de dónde es que uno llega a la conclusión de que A es igual a B, es igual a C y que todo eso es igual a cero. De acá, ¿verdad? Veamos el ejemplo anterior, ¿verdad? En el ejemplo anterior, esto era, tal vez de hecho, hagámoslo. Esta fila es W1, esta fila es W2 y esta fila es W3. Entonces, realizando operaciones de fila, yo estoy asegurado a llegar a estos 3 elementos. Estos 3 elementos yo no los puedo combinar, ¿verdad? No existe ninguna combinación de estos 3 elementos y por lo tanto de estos 3 que yo pueda formar un 0, 0, 0. ¿Verdad? Entonces, eso quiere decir que la única manera de combinar W1, W2 y W3 y que obtenga como resultado esta fila es si yo multiplique a W1 por 0, a W2 lo multipliqué por 0 y a W3 lo multipliqué por 0. La única manera de que aparezca una fila de ceros es si yo hice que todo valga 0. Es decir, que la única combinación de W1, W2 y W3 que me permite expresar a 0 como combinación de ellos 3 es la más tonta de todas, que es 0, 0, 0. Es la única. En el ejemplo anterior teníamos un caso en donde realmente sí existía una dependencia no trivial entre los elementos que yo escogí. Yo escogí estos 3 elementos y tomando estas constantes puedo formar esta combinación que me da 0. Steven. Profe, esto de, ok, bueno, matemáticamente hablando sí es posible hacerlo, pero solamente vamos a hacer esto de cero, o sea, bueno, de multiplicar por cero cuando es escalón reducido. No No, sé si... no entendí la pregunta. Vea que aquí yo Es lo que, por estoy... ejemplo, ¿sí? usted lo hizo en el ejemplo siguiente, en el que queda solamente escalón reducido, Ujú. y lo multiplicó por cero para que tuviera dependencia, ¿cierto? Digamos, la razón de que yo les esté enseñando la forma escalonada reducida es que la forma escalón reducida me dice, digamos, primero que todo es la más sencilla de analizar, ¿verdad? Yo pude haber llegado a otra forma escalón reducida, a otra forma que no sea reducida. Entonces, la pregunta de si yo puedo combinar estas 3 filas para llegar a 0, 0, 0, tal vez no sea tan fácil si yo, de responder si yo, digamos, queda medio palo. Entonces, por ejemplo, digamos, esta matriz 2, 3, 5, si yo le resto la segunda, la primera, 5, 8,
8, 17, 19, 23. Digamos, yo podría haber hecho esa operación de fila y preguntarme, ¿será que yo puedo combinar estas tres filas para que aparezca esta otra? Sí, así como está, es tan difícil como antes, ¿verdad? Darse cuenta si existía una dependencia de filas en esta matriz original, es tan difícil de saber como en esta otra, ¿verdad? Yo apliqué una operación de fila, pero esa operación de fila no redujo, por decirlo así, ¿verdad? La complejidad, ¿verdad? El, no es el problema más fácil, sigue siendo difícil. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, sería más útil agarrar y aplicarle más operaciones de fila hasta que la respuesta sea completamente transparente. ¿Y qué más transparente que acá? Entonces, si yo llego a la forma escalón reducida de esta matriz y observo que entre estas tres filas no existe dependencia. Bueno, espero que esa parte sí sea clara, ¿verdad? Entre estas tres filas no existe dependencia lineal. ¿Verdad? Yo entre estas tres filas no puedo, vamos, no puedo sumar la primera y la segunda que me la tercera. No puedo restarle a la primera y a la tercera para que me la segunda. No hay ninguna forma de que yo pueda expresar esta fila como combinación de estas dos. Es imposible. ¿Por qué? Porque en estas dos tengo ceros y en esta tengo un 1. Entonces, la única forma que yo podría convertir este 1 en un 0 es multiplicando por 0. La única Ok, forma de que yo pueda convertir este 1 en un 0 es multiplicando por 0. Y la única forma de y, convertir este 1 en 0 es... Sí, ahora sí. perdón, entonces prácticamente cuando una fila queda en ceros, como usted dijo, entonces es como que podríamos volver al punto de origen. Y Sí, a la hora de multiplicarlo por cero es como si no nos hubiéramos movido del punto de origen, ¿cierto? es la única forma, correcto, la única forma de combinarlos. Ok, tal vez es una muy buena observación. Yo estoy argumentando con esta matriz, pero estas matrices son equivalentes, ¿verdad? Son equivalentes en el sentido de que yo puedo pasar de estas tres filas, puedo pasar a estas tres filas realizando operaciones de fila. ¿Y qué son las operaciones de fila? Son combinaciones lineales de estas filas. Entonces, yo reemplacé W1, W2 y W3 por otros elementos, pues son distintos, estoy de acuerdo, pero la dependencia que existe entre estos tres es la misma que existe entre estos tres. ¿Por qué? Porque yo me puedo devolver. Recuerden que las operaciones de fila son reversibles. Entonces, todo lo que yo pueda decir acerca de estos tres elementos va a ser cierto para estos tres elementos. Si aquí existe dependencia, aquí existe dependencia. Si aquí no existe dependencia, aquí tampoco. Si aquí existe dependencia, aquí también, ¿verdad? Que eso fue lo que hicimos en el ejemplo anterior, ¿verdad? Yo llegué a esta matriz del lado derecho, donde claramente las filas son dependientes. Eso debería ser claro, ¿verdad? Las filas son dependientes y eso quiere decir que las filas originales, eso quiere decir que las filas originales también me escucha algo horrible ahí. Ok, déjenme quitar esto. Ok, entonces, el proceso de reducción gaussiana es combinar las filas de esta matriz. Entonces, si yo combinando las filas de esta matriz llego a este tipo de dependencia, eso quiere decir que esa dependencia ya existía en el sistema original, ¿verdad? Yo no puedo crear dependencia a partir de un conjunto que sea independiente. Yo no puedo eh, crear independencia a partir de un conjunto que sea dependiente. No sé si más o menos contesté sus preguntas. Sí, profe, claro.
¿verdad? Gracias. La matriz, o sea, tal vez aquí, la matriz en escalón reducida no es la única que me va a delatar la dependencia, pero es la más sencilla. Yo puedo leer dependencia en la forma escalón reducida. ¿Verdad? Si, por ejemplo, aquí yo tuviese 1, 1, ¿cuánto sería? 19, 16 menos 9 es 7, ¿verdad? Creo. Ajá. Si yo tuviese esta matriz, pues habría como que darse cuenta de que fila 1 más fila 2 es fila 3, ¿verdad? Fila 1 más fila 2 es fila 3. Entonces, yo de esta matriz, yo me puedo dar cuenta de que existe una dependencia. Pero imagínense que yo quisiera hacer esto con una matriz 10 por 10. Darse cuenta de algo así, en una matriz 10 por 10, ¿verdad? Que la fila 1 más la fila 8 menos la fila 7 es la fila 5, pues no sería tan evidente. En cambio, si tengo una matriz 10 por 10 y la fila 10 es 10 ceros, yo inmediatamente me doy cuenta de que existe alguna dependencia. ¿Verdad? Entonces, la forma escalón reducida de esta matriz delata completamente si existía o no existía una dependencia en la forma original. ¿Está bien? ¿Y solamente en la última fila o en cualquier fila? No, podrían haber, digamos, si yo hubiese empezado digamos, si yo hubiese empezado con una, por ejemplo, si yo tomo otra fila, si yo tomo, no sé, 2, 3, 5, tomo 4, 6, 10 y tomo 6, 9, 15, ¿qué va a pasar cuando yo reduzca? Me va a quedar 2, 3, 5, y noten que la forma en que yo escribí estas dos, estas son múltiplas, bueno, sí, las filas son múltiplas, no sé, son múltiplas. Pero entonces, noten que desaparecerían dos filas. ¿No? ¿Por qué? Porque si yo multiplico la fila 1 por 2 y la resto, se cancela. Si la multiplico por 3 y la resto, la tercera, se cancelan. Es decir, que hay dos filas que desaparecen. Y note que en este ejemplo, ahora si esto se llama fila 1, esto se llama fila 2, y esto se llama fila 3, note que fila 2 es 2 veces la fila 1 y fila 3 es 3 veces la fila 1. Es decir, que dos de mis elementos originales, ¿verdad? ¿Cuáles? F2 y F3, son dependientes de F1. Entonces, vea que en este caso, inclusive la forma escalón reducida me dice más, me dice no solamente que existía una dependencia, sino cuántas dependencias existían, ¿verdad? Existían dos de los elementos que yo les estoy dando que dependían de otro. En este caso, pues en este ejemplo es muy claro, ¿verdad? En este ejemplo, pues lo hice ilustrativo para que vieran que la forma escalón reducida me va a decir no solamente si existen, sino que además me va a decir cuántas dependencias realmente existen. Entonces, para este ejemplo, si esto fuesen mis tres direcciones básicas, yo estas dos no las ocupo, ¿verdad? ¿Qué es lo que me decía esta dirección? Camine 2 veces en la dirección norte. ¿Qué me decía esta? Caminé 3 veces en la dirección norte. O sea que para decir las posibles direcciones por F1, F2 y F3 únicamente ocupaba norte. ¿Verdad? Estas dos eran redundantes, dependían de esta otra. Entonces, no, ¿verdad? Aquí podrían aparecer más, ¿verdad? Claramente podrían aparecer más si existen más dependencias. En este ejemplo existía únicamente una dependencia. ¿Verdad? Yo puedo despejar V3 en términos del resto. ¿Ven? Ok. Entonces, ese es un concepto muy importante. Bueno, porque básicamente me está diciendo cuáles realmente son los elementos que yo ocupo para describir a los demás. ¿Verdad? De nuevo, el ejemplo que yo quiero que tengan en la mente es en el plano, ¿verdad? Usted solamente ocupa el norte y el este. Cualquier otra dirección, usted la puede expresar a partir de esas dos direcciones básicas. Entonces, aquí cuando yo digo básico, ahora me refiero a ese tipo de independencia, ¿verdad? Que no dependen del resto. Ok.
Este lema es muy importante porque me dice que el ejemplo anterior o los dos ejemplos anteriores no son casos particulares, ¿verdad? Si yo quiero darme cuenta si un conjunto es linealmente independiente o es linealmente dependiente, yo siempre puedo acudir a la reducción gaussiana. La reducción gaussiana, digamos, la forma escalón reducida de una matriz, en este caso, ¿verdad?, las filas, me dice si existe o no dependencia entre las filas. Entonces, si yo estoy trabajando en el espacio vectorial R a la 5 y quiero saber si un conjunto que yo escogí es linealmente independiente o linealmente dependiente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Agarrar los elementos que escogí, ponerlos como filas de una matriz y aplicarles la reducción gaussiana. Si al final obtengo una fila de ceros, si al final obtuve una fila de ceros, eso quiere decir que existe alguna dependencia entre los elementos originales. Si no, quiere decir que los elementos que yo escogí son linealmente independientes. ¿Ven? Aquí eso que acaba de decir lo estoy escribiendo de una forma un poco distinta, ¿verdad? Lo estoy escribiendo en términos del rango de la matriz. ¿Qué es el rango de la matriz? Alguien que me ayude, alguien que me recuerde, y nos recuerde a todos, ¿qué es el rango de una matriz? Puede ser la cantidad de unos en un escalón reducido. Es la cantidad de unos, o sea, de pivotes, en la matriz escalón reducida. Entonces, vea que si ustedes empiezan con una matriz, no sé, imaginémonos el caso, ejemplo concreto, tal vez hagamos, voy a hacer un pequeño paréntesis acá. Digamos que ustedes tienen un C, ahí tienen verde, claro, no se ve. Digamos que ustedes tienen un C, no sé, tienen V1, V2, V3, no sé, V4, en el espacio vectorial, no sé, R a la 7. Cada uno de estos elementos son 7 tuplas. Ustedes quieren saber si este conjunto es linealmente dependiente o linealmente independiente. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ustedes tienen que tratar de eliminar o darse cuenta si existen, ¿verdad?, dependencias entre esos tres elementos. Entonces, basados en el ejemplo anterior, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar y metemos todos esos elementos en una matriz. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? V1, V2, V3 y V4 como filas de una matriz. ¿De qué tamaño? 4 filas, 7 columnas. Entonces, yo a esta matriz le aplico la reducción gaussiana. Yo le aplico la reducción gaussiana. Entonces, ¿qué es lo que podría pasar? Podría pasar, como en el primer ejemplo, podría pasar que alguna fila desaparezca, ¿verdad? Podría pasar que yo empecé con 4 filas y una fila desapareció. Eso quiere decir que al menos existe una dependencia entre 3 de ellos, perdón, al menos entre uno de ellos con el resto. Ya que si la reducción gaussiana me borra una fila, quiere decir que el rango de la matriz, digamos, aquí estoy llamando a la matriz C, a la matriz de agarrar todo y poner como fila, tiene que ser más pequeño que ¿qué? Que la cantidad original, ¿verdad? 4 es el número de filas que puse. Entonces, si la matriz, al aplicarle la reducción gaussiana, desaparece una fila, es decir, desaparece un pivote, quiere decir que su rango es más pequeño que 4. Y esto ya me delata que existe alguna dependencia entre uno de los elementos y el resto. Si por el contrario, cuando usted aplica la reducción gaussiana, en nuestro caso, le queda un 1 por acá, un 1 por acá, un 1 por acá y un 1 por acá, digamos, y el resto 0, bueno, ¿verdad? Por debajo tiene que ser ceros, ¿verdad? Pero digamos que usted obtuvo, al aplicar la reducción gaussiana, que el rango es
igual a 4, igual a la cantidad de elementos que usted introdujo inicialmente. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que yo no puedo eliminar ningún elemento de la fila de la lista original. ¿Verdad? La única forma de tomar una combinación de estos 4 elementos y que me dé una fila de ceros es si multiplico cada uno de esos por 0. ¿Verdad? Este 1 únicamente aparece en esa columna. Este 1 únicamente aparece en esa columna. Este 1 únicamente aparece en esa columna y así, ¿verdad? Entonces, eliminar estos unos de la primera columna es imposible a no ser que yo multiplique la columna la fila por 0. Este 1 no va a desaparecer a no ser que yo multiplique por 0, lo mismo con este y lo mismo con este. Es decir, que si a la hora de aplicar la reducción gaussiana me queda la misma cantidad que la cantidad original, eso quiere decir automáticamente que los elementos eran o son, ¿verdad?, linealmente independientes. Si no, ¿verdad?, si alguna fila, ¿verdad?, podrían ser más, ¿verdad?, como dijimos anteriormente, podrían ser más. El caso es que el rango entonces bajaría más todavía, ¿verdad? Entonces, si el rango se mantiene, si usted empezó con 4 elementos y terminó con 4 elementos distintos de 0, entonces eso quiere decir que el conjunto original es linealmente independiente. Si, por el contrario, existe dependencia, la reducción gaussiana lo detecta. La reducción gaussiana detecta si existe o no una dependencia y por lo tanto lo puedo yo detectar numéricamente con el rango de la matriz que se forma al tomar estos como filas. Entonces ven que el concepto de reducción gaussiana es sumamente importante, ¿verdad? No únicamente me servía antes para resolver sistemas de ecuaciones, sino que ahora también me permite detectar en un espacio vectorial si existe dependencia entre sus elementos de un conjunto generador. ¿Okay? Algo muy importante es que si yo tengo un conjunto que es linealmente independiente, ¿verdad? Tal vez pensemos desde afuera. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos agarrando estos conjuntos como mis direcciones básicas. Yo quiero meter en una bolsita, pero muy pequeña, únicamente las direcciones que realmente ocupo. Entonces, el norte y el este, y ya. O sea, si estoy en dimensión 3, ocupo el norte, el este y arriba, y ya. Entonces, si yo tengo un conjunto y yo sé que no existe dependencia entre sus elementos, ¿verdad? No existe dependencia entre sus elementos, entonces cualquier combinación que yo, recordemos que esta notación, en algunos textos, esta simbología también se utiliza como, así, ¿verdad? Como CL, ¿verdad? Combinación lineal. Entonces, el conjunto generado, ¿verdad?, que corresponde a todas las combinaciones lineales posibles de elementos de C, o sea, son todas las posibles direcciones, todos los puntos posibles a los cuales puedo llegar a partir de elementos de ese conjunto, va a ser única. La única dirección, ¿verdad? Si no existe dependencia, la dirección queda completamente determinada por los elementos del conjunto, ¿verdad? De nuevo, pensemos en el ejemplo. Si yo tengo norte y este, y yo quiero llegar a lo que yo llamaría noreste, existe una única forma, que es subir y doblar. Ya que la conmutatividad, seríamos, si esto es V1 y esto es V2, el noreste es V1 más V2. Claramente, esto es lo mismo que V2 más V1, pero eso ya no es diferente, no es una dirección diferente. Para llegar a este punto, yo tengo que caminar una vez en la dirección este y una vez en la dirección norte. No importa que lo haga primero, uno primero y el otro segundo, ¿verdad? Pero si la única forma de llegar a este punto es siguiendo la suma de estos dos elementos. Entonces, si yo tengo un conjunto que es linealmente independiente, las direcciones, ¿verdad?, las coordenadas, la única forma de representar un elemento como combinación lineal
a partir de ellas es única. Y eso es lo que me dice esta proposición 432. La única forma, si tengo un conjunto que es linealmente independiente, entonces cualquier combinación de elementos de ese conjunto es única. No puedo llegar a el noreste siguiendo otro tipo de dirección, ¿verdad? No puedo caminar, si caminé 2 veces en la dirección este, ya definitivamente no voy a poder llegar acá. No importa que le reste y camine al sur. Si yo camino al sur, estoy más lejos. Si camino al norte, pues ya estoy más lejos. Si camino más al este, estoy lejos. La única forma fue caminar exactamente una cuadra al este y subir una al norte. Cualquier otra dirección que no sea esa, que no sea 1, 1, ¿verdad? Una al este, una al oeste, una al este, una al norte, no va a llegar a este punto. Entonces, eso es lo que me dice la proposición 4.2. La forma de expresar una combinación lineal en términos de un conjunto que es linealmente independiente es única. Es única. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, bueno, tal vez creo que más adelante hay más ejemplos. Esto es una demostración, ¿verdad? De por qué es única, tal vez no es tan importante, si quieren la pueden leer. No es tan importante. Entonces, vea, hagamos este ejemplo. Vamos a hacer, José Pablo, sí. Sí, por ejemplo, no es que en esa, lo de la independencia y que es única, que sí la entendí, pero en una parte final dice que a excepción de los humanos. ¿A qué se refiere con eso? Sí, ¿verdad? A excepción del orden, ¿verdad? A excepción, ¿dónde es que está? Lo puse. Salvo el orden. A eso me refería, ¿verdad? Si usted tiene, digamos, de nuevo con el ejemplo del norte y este, si usted quiere llegar a este punto, usted puede, vamos, entonces llamemos a esto V1 y a esto V2. Entonces, este punto, llamémoslo A. Entonces, el punto A se puede obtener caminando una cuadra al este y luego una cuadra al norte. Ciertamente, yo pude haber caminado primero al norte y luego caminado al este. Y llego exactamente al mismo punto, ¿verdad? Entonces, la forma de expresar A como combinación de V1 y V2 es única, excepto que puedo cambiar el orden de los sumandos, ¿verdad? Por conmutatividad, estas dos cosas son la misma, ¿verdad? Entonces, la forma de expresar, digamos, al punto A como combinación lineal de norte y sur, norte y este, perdón, es única si yo no considero estas como dos distintas, ¿verdad? Porque aquí estoy caminando primero en esta cuadra y luego subo, pero acá estoy primero subiendo por esta cuadra y luego doblando a la derecha. Entonces, son caminos distintos que llegan al mismo lugar. La única diferencia fue el orden en que yo caminé. Pero lo que no cambió fue este 1 y este 1, ¿verdad? Es una cuadra en esa dirección y una cuadra en esa otra. Yo no podría hacer lo mismo. Yo no puedo llegar a A si caminé, por ejemplo, 2 cuadras al este. No hay nada que yo le pueda sumar acá al norte de forma que llegue a este punto, ¿verdad? La única constante que yo podía haber puesto acá que sirve para llegar a A es 1. O sea, que aquí puse 1 y aquí puse 1. Lo sumé en orden distinto. Entonces, la única diferencia sería el orden en que escribo los sumandos. ¿Verdad? El orden, pero no la cantidad, no el múltiplo, ¿verdad? Entonces, yo podría haber escrito en distinto orden, pero lo que no puede cambiar es esto, que camina una cuadra en la dirección esta. ¿Está bien? Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Tal vez aquí en esta demostración, pues no la leímos, pero yo este A1, V1 lo pude haber escrito de último, o lo pude haber escrito en medio de V3 y V4, ¿verdad? Lo que no va a cambiar es la constante que acompaña a V1. La suma es conmutativa, ¿verdad? Yo puedo sumar en cualquier orden, pero lo que no va a cambiar es cuántas veces ocupo caminar en esa dirección. No importa si camino hasta el puro final, si camino en el medio, si camino al puro principio. Lo que no va a cambiar es cuántas veces camino
en la dirección esta. Ok, ¿está bien? Ok, veamos una... Bueno, tal vez de hecho, aquí de hecho hago esa observación, ¿verdad? La única ambigüedad que podría existir es el orden de los sumandos, ¿verdad? Yo podría haber sumado este de segundo y le doy vuelta, ¿verdad? Puede haber sumado este, lo sumo de tercero y el tercero lo sumo de último. Entonces, obtengo exactamente el mismo en la misma dirección, ¿verdad? Porque la suma es conmutativa. Lo que no va a cambiar es el punto al cual yo llegué. Entonces, la única ambigüedad es el orden en el cual yo escribo los sumandos. Y para eliminar esa ambigüedad, lo que uno hace es tomar esta lista como si fuese una lista ordenada. ¿En qué sentido? El elemento que yo escribo de primero es el primero siempre. O sea que lo voy a escribir acá de primero. El elemento que yo escriba de segundo es el segundo de mi lista. Es decir, que a continuación tiene que aparecer V2. El que yo escribo de último es el que yo escribo de último. Entonces, si yo escribo los elementos en orden, digamos, no en orden, porque esto no tiene que ver con tamaño, nada de eso, sino en una lista, digamos, cuando, no sé si ustedes han visto, digamos, una brújula de esas digitales, ¿verdad? Usted lee las coordenadas, ¿verdad? 11 grados y no dice este. Usted ya sabe que la primera se refiere al este, ¿verdad? Entonces, si usted ya sabe que la primera dirección es este y la que le sigue es norte, no hace falta que usted diga 11 grados este, 14 grados norte, ¿verdad? Porque la primera siempre corresponde a lo que usted dijo, que era la primera que iba a decir, y la segunda corresponde a la segunda que usted dijo que iba a decir. Entonces, si usted escribe simplemente 11,14, ya usted sabe que significa 11 grados este, 14 grados norte. O sea, no hace falta que usted esté repitiendo que la primera corresponde al este y que la segunda corresponde al norte. Entonces, ¿verdad? Entonces esto va a ser distinto. Eso va a ser distinto a que si usted, por ejemplo, puso 14,11, ¿verdad? Porque entonces ya la ambigüedad de cuál usted escribe primero y cuál escribe segundo desaparece. Si usted toma la decisión de que usted puso sus elementos en lista, digamos, en cierto orden, entonces cuando usted los llama, usted sabe que el primero tiene que aparecer de primero, el segundo de segundo, el último de último. Y así ya desaparece esa ambigüedad. Esa ambigüedad desaparece y tenemos una lista de constantes completamente bien determinada a partir de los elementos de la lista original. ¿Verdad? Si usted tiene la lista original y tiene las constantes, ya sabe que este A1 está multiplicando a este V1, que este A2 está multiplicando a este V2, que el último está multiplicando al último. Entonces usted puede recuperar la dirección. ¿Cómo? Los escribe en el orden en que los leyó. A eso se le llaman, ¿verdad? Análogo a las direcciones de un mapa, se le llaman las coordenadas del elemento V respecto de los elementos de C. Y usualmente, bueno, se le denota de esta manera. Entonces, veamos un ejemplo. Consideremos estos tres elementos. Estos van a ser como mis tres direcciones básicas. Entonces, esto va a ser como mi este, esto va a ser mi norte, esto va a ser arriba o abajo, ¿verdad? Entonces, yo voy a dar una dirección en el espacio 5-dimensional, ¿verdad? En R a la 5, ¿verdad? Donde cada una de estas puede representar, no sé, distintas variables, no sé, atmosféricas, temperatura, presión atmosférica, concentración de amoníaco, ¿verdad? Entonces, yo quiero dar la dirección a partir de estos tres elementos básicos que yo escogí por algún motivo, ¿verdad? Tal vez esto representa el oxígeno, esto representa el hidrógeno, esto representa el nitrógeno, y yo quiero saber cuál es la combinación que hay de esos tres en cierto punto del espacio, ¿verdad? Entonces aquí yo únicamente ocupo tres elementos básicos para hablar de las concentraciones de esos tres sustancias en
cualquier punto del espacio. Entonces, consideremos este elemento. Consideremos el elemento que yo estoy llamando V, que es 9, 14, 21, 28, 42. Ahora, este elemento pertenece a el espacio generado por estos tres. Eso quiere decir que V, este V que estoy diciendo acá, se puede expresar como una combinación de estos tres. Entonces, van a existir constantes, que voy a llamar A, B y C, de forma que mi elemento V se escriba en términos de esas tres direcciones básicas que yo escogí por algún motivo. Entonces, no es fácil ver, bueno, aquí tal vez me brinqué un paso, ¿verdad? Es fácil ver que este conjunto es LI. ¿Cómo puedo yo saber si este conjunto es LI? ¿Qué me puede decir? ¿Cómo determinamos si un conjunto dado es linealmente independiente o dependiente? Aplicando reducción gaussiana. Exacto, ¿verdad? Yo coloco estos tres elementos como una matriz, aquí tal vez para usar, pongo eso como una matriz, le aplico la reducción gaussiana, ¿y qué es lo que tengo que obtener? Tengo que obtener tres pivotes, es decir, una matriz de rango 3, ¿verdad? Yo empecé con tres elementos, tengo que terminar con tres elementos no cero. Entonces, ver que esta matriz, porque que este conjunto es linealmente independiente, es un ejercicio muy sencillo que se puede resolver aplicando la reducción gaussiana a la matriz que tiene como filas estos tres elementos. Entonces ahí lo dejo como un pequeño ejercicio, ¿verdad? Para que ustedes practiquen, pero es fácil de ver, ¿verdad? Ustedes se pueden dar cuenta que es cierto, y eso quiere decir que estos tres elementos no poseen dependencias entre sí. Y por el teorema anterior, si yo agarro cualquier elemento que esté en el conjunto, en el subespacio generado, entonces la forma de expresar este elemento como combinación de estos tres tiene que ser única. Entonces, si ustedes hacen el pequeño ejercicio, ustedes se dan cuenta que la única manera de expresar 9, 14, 21, 28, 42 en términos de estos tres es esta que está acá. Bueno, de hecho, tal vez aquí, bueno, sí, ¿por qué no hagámoslo? Que creo que vale la pena hacerlo. Hagamos ese pequeño, ese paso que yo dije que es fácil, pero veamos que realmente es fácil y no estoy aquí yo, no estoy vendiéndoles aquí arriba. Un segundo, para mover esto por acá. Ok, entonces veamos que en efecto lo que yo digo que es, lo que yo digo que es fácil, realmente es fácil y no estoy aquí yo tratando de venderles algo que no es. Entonces, hagamos ese pequeño ejercicio. Entonces tenemos V1 igual a 1, 1, 1, 5 unos. ¿Cuántos llevo? 4, 5. Tengo V2, que es 1. Bueno, para que los 5 penes ahí están, ¿verdad? ¿Qué tanto? Voy a borrarlo más bien. Y lo que yo quiero hacer es ver que yo puedo expresar a V como combinación de esos tres elementos, ¿verdad? V tiene que ser, digamos, voy a llamar A, V1, más B, V2, más C, V3. Esto es lo que yo estoy diciendo que se puede hacer. ¿Cómo podemos verificar que esto se puede hacer y quiénes son las constantes, ¿verdad? ¿Quién es A, quién es B y quién es C? Y escribamos quién es V. V es 9, 14, 21, 28, 42. Y yo estoy diciendo que esto es igual a ¿qué? A multiplicar V1 por A, o sea, A, 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 más multiplicar V2 por B, que me quedaron, B, P, 2B, 3B, 5B, y multiplicar a V3 por C, que me quedaría 2C, 3C, 5C, 7C, 11
C. Y estoy diciendo que estos dos son iguales. Es decir, que por ejemplo, 9 tiene que ser igual a la primera posición, la primera coordenada de esta suma. ¿Cuál sería? A más B más 2C. Entonces 9, que es la primera posición de este vector, tiene que ser igual a la primera de la suma. A más B más 2C. 14. 14 tiene que ser igual a ¿qué? A A más B más 13. A más B más 13. 21. 21 tiene que ser igual a más 2B más 5C. A más 2B más 5C. Y aquí, bueno, me faltarían otras dos ecuaciones, ¿verdad? Que corresponden a 28 y a 42, ¿verdad? 28 tiene que ser igual a esta, más esta, más esta, y 42 tiene que ser A más 5B más 11C. Entonces, vea que esto me va a dar un sistema tengo 3 incógnitas, que son A y C, y 5 ecuaciones. Es un sistema 5 por 3. Tengo un sistema de ecuaciones 5 por 3 y yo estoy diciendo que básicamente este sistema tiene solución. ¿Tiene solución? ¿Por qué sé yo que ese sistema tiene solución? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Cómo sé yo que tiene solución? Profe, porque en teoría los tres vectores son linealmente independientes. Ok, ok, perfecto, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver la independencia lineal de estos tres elementos con que este sistema que yo acabo de formar tenga o no solución? ¿Verdad? Cuando usted aplica, tal vez hubiéramos hecho, ¿cuál es el sistema? El sistema es, voy a escribirlo aquí abajo, tal vez voy a copiar, tal vez, entonces, aquí. Voy a hacer una pantallita de estas acá abajo. ¿Cuál sería el sistema? Sería A más B más 2A igual 9. O sea, 1, 1, 2 igual a 9, ¿cierto? O sea, mis variables son A, B, C en ese orden. ¿Cuál sería la segunda ecuación? A, B, o sea, A más B más 3C. O sea, 1, 1, 3, 14. ¿Cuál sería la tercera ecuación? 1, 2, 5, 21. ¿Cuál es la que sigue? 1, ¿dónde está? 1, será la cuarta. 1, 3, 7, 28. Y la última ecuación, ¿cuál sería? Sería 1. Esto que es un 5. Eso es un 5, ajá. 1, 5, 11, 42. Entonces, esta es la matriz, o este es el sistema que yo tengo que reducir para hallar la solución. ¿Cómo sé yo que este sistema tiene, cómo sé yo que este sistema 5 por 3 tiene solución? Y además que tiene solución única. Cuando yo aplico la reducción gaussiana, yo ya sé que este sistema tiene rango 3, ¿verdad? El rango es la cantidad de filas, dado que es linealmente independiente, el rango de la forma escalón reducida de esta matriz o de su transpuesta, ¿verdad? Tal vez algo es muy importante, ¿verdad? El rango, no recuerdo si esto lo hemos comentado, el rango de una matriz es lo mismo que el rango de su transpuesta. Usted no puede crear dependencias simplemente por darle vuelta a las filas y ponerlas como columnas. Entonces, si esta matriz A, o matriz, tal vez podemos la matriz C, de forma a partir de estos tres elementos tiene rango 3, eso quiere decir que esta que está acá, ya que esta que está acá, no es
fila, 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 sino es columna, columna, columna. Entonces, esta matriz puesta como columnas también tiene rango 3. Y eso quiere decir que de las tres incógnitas que tengo, puedo despejar las tres. O sea que este sistema es consistente. Este sistema de cosas es consistente. Y por lo tanto, entonces, como dijo el compañero, la independencia lineal de estas filas es equivalente a la independencia lineal de estas columnas. Y por lo tanto, como tengo tres incógnitas, al aplicar la reducción gaussiana, voy a poder despejar esas tres incógnitas. Eso quiere decir que el sistema es consistente. Entonces, ese sistema es consistente y si ustedes lo resuelven, pues van a obtener esto que yo puse acá, ¿verdad? Si ustedes resuelven este sistema de ecuaciones, van a obtener que A es 2, que B es -3 y que C es 5. Es decir, la única, o sea, vamos a obtener esta y esta es la única. Entonces, la única forma de expresar este elemento como combinación lineal de V1, V2, V3 es esta que está acá. No existe otra. ¿Verdad? Entonces, de nuevo, si ustedes piensan en esto como el este, el norte y arriba o abajo, entonces la única forma de llegar a este punto en el espacio es caminar 2 en la dirección de V1, caminar 3 hacia atrás en la dirección de V2 y subir 5 en la dirección de V3. Entonces, la forma de expresar un elemento que pertenece al espacio, al subespacio generado, si yo partí de un conjunto que es linealmente independiente, es única. O sea, existe y es única. Y eso es muy importante. A eso es lo que se llaman las coordenadas, ¿verdad? Entonces, estos tres números, 2, -3 y -5, caracterizan completamente a este elemento V en términos de esta lista de vectores. De nuevo, en el orden en que usted lo escribió, ¿verdad? Este 2 se asocia con este elemento. Este 3 que aparece segundo con este y este 5 con este otro. A eso se le llaman las coordenadas respecto de un conjunto linealmente independiente. Un conjunto que además está ordenado por usted escogió el orden, ¿verdad? Yo escogí este de primero, este de segundo, este de tercero, y las constantes entonces las acomodo en el orden apropiado, ¿verdad? ¿Sí? Eso también me dice, ¿verdad? Que si yo conozco entonces cualquier conjunto de coordenadas, por ejemplo este que está acá, yo siempre puedo recuperar la dirección a la cual me dirijo, ¿verdad? Entonces, este 3 lo multiplico por el primer elemento. ¿Por qué por el primero? Porque este es el primer elemento de esta lista. Este 2, que es el segundo elemento de la lista, lo multiplico por mi segunda dirección básica. Y este -1, que sería la tercera constante que aparece, la multiplico por el tercer elemento de mi lista. Y eso me dice hacia dónde me dirijo. Entonces, las coordenadas de un elemento respecto de un conjunto linealmente independiente caracteriza por completo los elementos de ese conjunto. Esto va a ser muy importante más adelante, porque vean que las coordenadas de un elemento es un vector. Yo empecé aquí trabajando en R5, ¿verdad? Yo tengo 3 elementos de R5, pero note que las coordenadas es un elemento de R3. Eso es muy interesante, porque yo pude haber empezado aquí con por ejemplo, con una matriz, con unas matrices 10 por 10. Entonces, yo tomo 3 matrices, la matriz A, la matriz B y la matriz C. Cada una de ellas va a representar una dirección básica, el norte, el sur y el arriba y abajo. Entonces, para yo expresar cualquier elemento de ese conjunto, de ese subespacio, yo realmente lo que ocupo saber es las coordenadas, y esas coordenadas van a ser esas tres constantes en orden, que me permiten expresar un elemento de ese subespacio como combinación lineal de A, de B y de C.
Entonces, noten que yo pudiera empezar con un espacio de matrices, pudiera empezar con un espacio R5, R50, ¿verdad? Un espacio muy grande, pero a mí únicamente me interesan los puntos, las direcciones, a las cuales puedo llegar siguiendo estas tres flechas. Y eso entonces se reduce a entender únicamente el conjunto R3, ¿verdad? De posibles coordenadas. Entonces, cualquier espacio vectorial que yo tome aquí, R50, la matriz es 10 por 10, ¿verdad? Si yo tomo únicamente tres elementos linealmente independientes, entonces sus coordenadas van a vivir en un espacio mucho más fácil de entender que un espacio tan grande como el espacio de 50 tuplas o el espacio de matrices 10 por 10 o lo que sea. Entonces, las coordenadas van a servir para resumir, de cierta forma, ¿verdad? La estructura de cualquier espacio vectorial en donde usted tomó una lista, por ejemplo, de tres direcciones básicas. Entonces, si yo entiendo, por ejemplo, cómo determinar independencia lineal, si yo entiendo cómo, vamos, casi que cualquier concepto del alfa lineal que usted entienda en R a la n, ¿verdad? En R3, lo va a poder estudiar en un conjunto generado por tres elementos. Entonces, si usted quiere saber si estas tres matrices, o vamos, cualquier combinación de esas matrices nos da un conjunto linealmente independiente, analice sus coordenadas. ¿Y cómo se analizan las coordenadas vamos, la independencia lineal en R3? Muy fácil, aplique reducción gaussiana. Entonces, va a ser muy importante esta traducción que podemos hacer entre espacios vectoriales completamente abstractos y generales a lo que podemos hacer o analizar en el espacio de coordenadas. El espacio de coordenadas siempre va a ser una n-tupla, ¿verdad? R3, R4, entonces va a ser un subconjunto del conjunto de tuplas. Y aquí es muy fácil analizar independencia lineal, es muy fácil analizar dependencia lineal. Todo ese tipo de cosas, acá la puedo hacer mediante reducción gaussiana. Entonces, estas coordenadas me van a servir como un diccionario, ¿verdad? Como un diccionario entre cualquier espacio vectorial y la representación de sus direcciones en ese espacio vectorial. Vamos a ver cómo vamos. ¿Una pregunta? Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos transformación lineal, ¿verdad? Esto me dice que las coordenadas respetan la estructura. ¿Verdad? Si usted quiere calcular las coordenadas de una suma, es lo mismo que sumar las coordenadas de los elementos. José Pablo, sí, adelante. Sí, pero no, digamos, nada más que en ese último toquecillo me pedí, digamos, ese 3,2, menos 1, es como el proceso inverso al anterior, nada más que en este caso sí nos da una combinación lineal, o sea, que sí es... Sí, correcto. Ahora, aquí lo que estoy haciendo en este paso es diciendo que, vamos, usted conoce los elementos y conoce sus coordenadas. ¿Verdad? Si usted conoce cuáles son las coordenadas de un elemento, también conoce al elemento. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si usted conoce los elementos básicos de las direcciones, y usted le dice, camine 3 veces en la dirección dada por V1, 2 veces en la dirección dada por V2, y devuélvase en la dirección dada por V3, entonces usted sabe a dónde va a llegar, porque entonces usted puede tomar la combinación especificada por las coordenadas y simplemente sumarlas, y eso le va a decir a dónde es que se dirige. Entonces, las coordenadas me permiten, me caracterizan los elementos del conjunto generado por esos tres vectores. Y viceversa, si yo tengo un elemento que pertenece a ese conjunto, a ese subespacio generado, entonces va a existir alguna forma de expresarlo como combinación de ellos. Y como dijimos anteriormente, dado que el conjunto es linealmente independiente, estos tres números son los únicos. O sea, estos tres números están únicamente asociados a este V. Si usted escoge si usted cambia este V, va a cambiar estas constantes. Las coordenadas, de nuevo, pensemos en GPS, son únicas. No hay dos formas de llegar a un mismo punto utilizando dos direcciones distintas.
Ah, qué perfecto. Muchas gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, de aquí, ¿verdad? Esta sección, ¿verdad? Simplemente les explico cómo se analiza, cómo se estudia, cómo se calcula la dependencia lineal en Sage, ¿verdad? Puede resultar útil, ¿verdad? Si tienen un sistema o un conjunto de vectores grande, ¿verdad? Que hacer la reducción gaussiana, por ejemplo, es tediosa a mano. Lo pueden hacer, por ejemplo, con estos comandos. No sé si tienen una pregunta. ¿Qué hora son? ¿Qué hora es? Son las 12:24. Bueno, creo que prefiero tratar de terminar hoy esta sección 4.4 para que el viernes, si fuese el caso, contestarles preguntas acerca de la tarea. Entonces, voy a hacer lo posible para, no sé, en unos 20 minutos, terminar esta sección que está muy relacionada a la anterior. Entonces, yo he venido utilizando la palabra dirección básica de forma tal vez informal, pero existe un concepto muy importante en el álgebra lineal, que es el concepto de base. ¿Qué es una base? Aquí tal vez lo voy a rápidamente a, a, a explicar. ¿Qué es una base? Es, de nuevo, es una bolsita, vamos, en los ejemplos que hemos estado utilizando anteriormente, ¿verdad? Yo les digo, agarren estos tres elementos básicos, y eso quiere decir que cualquier elemento del conjunto, del espacio vectorial, se puede expresar como combinación de ellos, ¿verdad? Entonces, una base es un conjunto que tiene las siguientes dos propiedades importantes. La primera es que es linealmente independiente. ¿Verdad? Cuando ustedes cogen el conjunto de norte y este, ya no consideran el noreste, ¿verdad? Porque entonces estarían metiendo un elemento que es dependiente de los anteriores. Entonces, para que un conjunto tenga esa propiedad, que se llame base, vamos a pedir que no existan dependencias, para que no exista dependencia entre los elementos de ese conjunto. Y otra propiedad importante es que genere todo el espacio vectorial, todo V. Entonces, ¿qué quiere decir con generar? Que cualquier elemento del espacio, pensemos, no sé, en el conjunto de matrices, pensemos en las matrices 3x3. Entonces, que genere a todas las matrices 3x3 quiere decir que cualquier matriz 3x3 se puede expresar como una combinación lineal de esos elementos que usted escogió como una base. Entonces, ¿verdad? Entonces, una base va a tener estas dos propiedades, que sea linealmente independiente y que genere. Es decir, que todo elemento se puede expresar como combinación de ellos. Y como vimos como vimos en la sección anterior, si usted tiene un conjunto linealmente independiente, entonces la forma de expresar un elemento es única en términos de ellos. Entonces, si yo tengo una base, por la condición 2, todo elemento se expresa como combinación lineal de esos elementos de esa lista. Pero como es linealmente independiente, esa forma de expresar es única. Es importante, ¿verdad? Que tenemos las dos condiciones, ¿verdad? Todo elemento se puede expresar como combinación de lo que usted escoja como sus direcciones básicas. Pero además, como usted está pidiendo que sea linealmente independiente, esa forma de expresar los elementos va a ser única. Y un teorema sumamente importante, ¿verdad? Yo casi que lo llamo el teorema fundamental del álgebra lineal, es que todo espacio vectorial posee una base. Ese es un teorema sumamente interesante, importante. Nosotros no lo vamos a demostrar. Sin embargo, para los ejemplos en los cuales vamos a trabajar, nosotros vamos a trabajar sobre el espacio de tuplas, sobre el espacio de matrices, sobre polinomios o subespacios. Eso es inmediato, porque usted siempre puede dar un ejemplo de una base. Entonces, este es un teorema sumamente importante. Todo espacio vectorial posee una base, y para los ejemplos que nosotros realmente nos interesan, es algo que ya sabemos. Nosotros sabemos cómo encontrar bases o sea, conjuntos generadores linealmente independientes, ¿verdad? Para los espacios en los cuales hemos estado trabajando. Por ejemplo, ¿verdad? En el espacio vectorial de n tuplas, nosotros ya sabemos que este conjunto genera.
sea, genera, claramente, ¿verdad? Usted puede expresar cualquier elemento, cualquier n tupla, como una combinación de todos estos, ¿no? Entonces, en cada n, usted siempre puede escoger este conjunto generador. Ese conjunto generador se le llama la base canónica. Entonces, por ejemplo, en R3, que es donde más estamos acostumbrados a trabajar, ¿quiénes serían estos elementos? Sería 1, 0, 0, E2, 0, 1, 0, y E3, 0, 0, 1. Entonces, usted cualquier elemento de R3 lo puede expresar como una combinación de estos tres. Si usted quiere expresar el elemento A, B, C, pues simplemente lo descompone como A por 1 en esa posición, o sea, E1, más B en la segunda posición, o sea, B por E2, más C en la tercera posición, o sea, C por E3. Entonces, cualquier elemento de R3, usted lo puede expresar mediante esta forma. Y note que esta es la única forma. Esta es la única forma de expresar ABC como combinación de E1, E2 y E3. De nuevo, ¿verdad? En el E3, pues piensen en las direcciones básicas como el este, el norte y arriba o abajo. Y para cualquier punto en el plano, pues hay una única forma de llegar siguiendo estas tres direcciones. Lo mismo ocurre en cualquier dimensión, ¿verdad? Tengo 5 tuplas, 6 tuplas, ¿verdad? 100 tuplas, pues si yo pongo un 1 en la posición apropiada y 0 en el resto, pues va a existir una única manera de expresar cualquier elemento de R a la n como combinación de estos n elementos. Entonces, claramente generan, y es también muy fácil ver que son linealmente independientes. Si ustedes agarran estos elementos y los colocan como una matriz, que fue lo que hicimos en los ejemplos anteriores, y toman la forma escalón reducida, aplicando la reducción gaussiana, noten que esta matriz ya está en su forma escalón reducida, es decir, que va a obtener una matriz de puros unos y 0 en el resto. Es decir, ustedes empezaron con n elementos y terminaron con una matriz de rango también n. Es decir, que nada desapareció, ¿verdad? No apareció ninguna fila de ceros. Y ese fue el criterio que dimos para probar que un conjunto de n elementos es linealmente independiente en R a la n. Entonces, para R a la n, este ejemplo siempre nos sirve para saber que existe una base. Entonces, el teorema anterior, que dice que todo espacio vectorial tiene una base, al menos en este caso particular, lo podemos demostrar mediante un ejemplo bastante concreto. Este sirve. Este elemento, este conjunto, que tenemos B, o alguna vez en unos textos se llama E, por estándar, base canónica o estándar, es un ejemplo de un conjunto que genera a todo el espacio vectorial y además sus elementos son linealmente independientes. Sí, José Pablo, adelante. Ay, disculpe, profe, me perdí con lo de la base canónica. ¿Se perdió en qué sentido? Ay, desconectó. Perdón, ¿sí? No, yo creo que no lo estaba escuchando. Ah, ok, no, que me perdí con la base canónica. Digamos, si entendí eso, que uno podía separar los espacios vectoriales y buscar una combinación lineal. Y que eso esta parte es la base, pero no entendí lo de la base canónica. Es el nombre que se le da a este conjunto, ¿verdad? Al conjunto, voy a llamarlo E, ¿verdad? Vamos, aquí lo puse, ¿verdad? El conjunto que contiene a esos elementos es un conjunto que es linealmente independiente, ya se lo vimos, ¿verdad? Porque si usted los pone como filas en una matriz, obtiene una matriz de rango n. Y que generan, también es claro, porque si usted tiene cualquier elemento de ese espacio vectorial, usted lo puede descomponer como una combinación lineal de E1, E2, E3, E4, etc. Entonces, un conjunto que sea linealmente independiente y que genere es lo que se conoce como una base. Entonces, para el caso particular de R a la n, entonces estos elementos siempre forman una base. Y se le llama la base canónica. Base canónica o base estándar. Cualquiera de los dos. Es común leerlo en la literatura. Entonces,
El conjunto que contiene a estos elementos es un conjunto linealmente independiente que además genera y por lo tanto se le conoce como una base. Como esta es, vamos, la base, la razón de llamarle canónica es precisamente que las coordenadas es muy fácil de calcular. Si usted tiene un elemento en R a la n, es muy fácil expresar sus coordenadas en términos de esos elementos. Que es el comentario que está acá abajo, ¿verdad? Las coordenadas de un elemento en la base canónica es exactamente el elemento. No hay ninguna diferencia entre el elemento y sus coordenadas. ¿Por qué? Porque la forma de expresar este elemento como combinación lineal de E1, E2 hasta N es precisamente tomar cada uno de las A1, A1, A2, A2, AN, AN. Entonces, usted puede leer directamente las coordenadas en términos del elemento en sí. Entonces, las coordenadas respecto de esa base es precisamente el elemento dado. Esa es una razón para llamarle la base canónica. Cuando ustedes escriben, no sé, 1, 2, 5, lo que están escribiendo realmente es cuántas veces camina en esta dirección, más cuántas veces camina en esta otra, más cuántas veces camina en esta otra. Entonces, las coordenadas de un elemento es precisamente las constantes que usted tiene que multiplicar estos elementos de ese conjunto. Perfecto. Muchas gracias. Vean aquí otro ejemplo, ¿verdad? En el conjunto de las matrices, el espacio vectorial de las matrices, también podemos demostrar que tiene bases exhibiendo un ejemplo. Entonces, si usted toma la matriz, aquí yo estoy llamando, todas estas son matrices, esto es una matriz, esto es una matriz, esto es una matriz, en donde esa matriz es la que tiene un 1 en la posición que indica los subíndices y un 0 en el resto. Entonces, en la fila 1, columna 2, ahí pongo un 1 y 0 en el resto. En la fila 2, columna 3, ahí pongo un 1 y 0 en el resto. Pero entonces, en general, si se tiene el espacio vectorial de matrices de cualquier tamaño, esta lista, tengo m por n elementos, es un conjunto generador linealmente independiente. Y por tanto es una base. Por la misma razón que antes, a esto le llamamos la base canónica o la base estándar del espacio vectorial de matrices. Pero básicamente cuando usted escribe una matriz, la está escribiendo respecto de esa base. Pero se pone un 1, en cada posición. Entonces, por ejemplo, este A11 es A11 por la matriz. Aquí puse tal vez, aquí tuve que decir S, ¿verdad? Todas estas son S. Disculpen ahí, estas serían las S que puse antes, ¿verdad? Entonces, si usted agarra una matriz cualquiera, la posición, usted la puede recuperar y multiplica por 1 en esa posición y 0 en el resto. Entonces, noten que respecto de esta base, las coordenadas de una matriz A simplemente son las constantes, pero puestos en este caso como, en orden, ¿verdad? Este como fila y luego esto. Entonces, tengo un elemento de R a la 6. O sea, las coordenadas de una matriz 2 por 3 son las 6 constantes que la determinan completamente. En este caso, estas 6 constantes. Bueno, esto es un ejemplo de una base infinita, ¿verdad? Usted cualquier polinomio, recuerden que esto significa el espacio vectorial de polinomios, digamos, con coeficientes reales y variable x. ¿Un polinomio qué es? Un polinomio es una combinación lineal de potencias de x. Es decir, que es un elemento de este conjunto generador. ¿Verdad? Si usted agarra y multiplica, bueno, 1 lo multiplica por 3, más la x lo multiplica por 5, más la x al cubo la multiplica por 7, obtiene un polinomio. Entonces, ¿un polinomio qué es? Es una combinación lineal de elementos de este conjunto. Entonces, eso quiere decir que este conjunto genera
a todo el espacio vectorial de polinomios, que claramente es linealmente independiente. No sé qué tan claro, ¿verdad? Un buen ejercicio es demostrar que este conjunto es linealmente independiente. Ok. Algo muy importante, ¿verdad? Es que las bases ya vimos que existen, pero no son únicas. Claro, de nuevo, cuando usted en R2, por ejemplo, usted escoge el norte y el este como sus direcciones básicas, y tal vez esas no sean las más, esas tal vez son las más cómodas para cierto tipo de descripción de las direcciones, pero tal vez a usted le interese más otra dirección, tal vez el noreste y el suroeste sean direcciones que a usted le interesen más por cierta razón. Entonces, las bases no tienen por qué ser únicas, existen un montón de bases. Entonces, por ejemplo, consideremos en el espacio vectorial de 5 tuplas, consideremos estos 5 elementos, aquí yo los hice más o menos al azar, pero veamos que estos 5 elementos también forman una base de R a la 5. Entonces tengo 5 elementos en este espacio vectorial de 5 tuplas y veamos que estos 5 elementos son una base. ¿Qué quiere decir que un conjunto sea una base? Bueno, dos cosas, ¿verdad? Uno, que genere y otro que sea linealmente independiente. Recordemos qué es lo que decía la independencia lineal, ¿verdad? Estos 5 elementos son linealmente independientes si la única manera de escribir una dependencia es tomando la combinación trivial, ¿recuerdan? Entonces, analizar independencia lineal tiene que ver con formar combinaciones lineales de estos 5 elementos. ¿Qué quiere decir que genere? Que genere quiere decir que cualquier elemento del espacio vectorial yo lo puedo expresar como alguna combinación lineal de esos 5 elementos. Entonces, para analizar independencia lineal se ocupa analizar un sistema, una dependencia, una combinación lineal de esta forma, y para analizar la generación también se ocupa estudiar una combinación lineal de esta forma. Entonces, ambos conceptos, si bien son distintos, están íntimamente relacionados con combinaciones lineales. Si yo quiero determinar si un conjunto es o no es base, tengo que analizar la independencia lineal y eso involucra cierta dependencia o cierta combinación lineal como esta. Y si quiero analizar la que genera, también tengo que analizar una combinación lineal de la misma forma, solo que aquí está igualada a 0 y aquí está igualada al elemento que yo pretendo generar. ¿Están de acuerdo? Entonces son conceptos distintos, pero muy relacionados entre sí y tienen que ver con las combinaciones lineales que yo puedo formar a partir de ellas. Entonces, analicemos rápidamente esta que está acá. Analicemos esa dependencia que estoy escribiendo entre V1, V2 hasta V5. Si ustedes van y escriben quién es quién, ¿verdad? Quién es V1, quién es V2, quién es V3, quién es V4, quién es V5, y suman, eso les va a quedar como un solo vector, ¿verdad? De longitud 5, igualado a el vector 0, ¿verdad? 0, 0, 0, 0. Entonces, para que dos vectores sean iguales, cada coordenada tiene que ser igual a 0. Este es igual a 0, este es igual a 0, este es igual a 0, y eso se puede escribir como un sistema de ecuaciones lineales. Note que en este caso, los elementos de V, por ejemplo, 2, 1, menos 4, menos 18, etcétera. Esta fila, este elemento que yo escribo acá, cuando escribo el sistema correspondiente, vea que me quedó como una columna. ¿Sí? Así. Como una columna. Esta columna 3, 1, menos 6, menos 26, 41, si ustedes escriben ese sistema de ecuaciones que está acá, pues se van a dar cuenta que corresponde precisamente a el vector V2. Entonces 3, 1, menos 6, 26, 3, 1, menos 6, 26, 41,
es la segunda columna de este vector. Entonces, estudiar la independencia lineal de V1, V2, V3, V4, V5 es equivalente a considerar un sistema de ecuaciones lineales con estas como mis incógnitas, ¿verdad? ¿Quién es X1, X2, X3, X4 y X5? Entonces, ¿cómo sé yo si este sistema tiene solución única? ¿Verdad? Porque lo que yo estoy diciendo es que la única forma de tomar esta combinación lineal es si las constantes, mis incógnitas, son todas iguales a 0. Entonces, ¿cómo puedo determinar yo si este sistema tiene solución única? Hacer reducción gaussiana y que me dé la matriz siguiente. Correcto, ¿verdad? Entonces, si yo aplico el proceso de reducción gaussiana a esta matriz 5 por 5, la forma en que yo puedo determinar si esta matriz es invertible, ¿verdad? Es que a la hora de aplicar la reducción gaussiana obtengamos la matriz 5 por 5 identidad. Ve que eso es equivalente a que el rango, todo eso es equivalente, ¿verdad? El rango tiene que ser igual a 5 o equivalentemente, recordemos que una matriz es invertible si solamente si su determinante es distinta de 0. Entonces, hay varias formas en que yo puedo determinar cuándo este sistema posee solución única, ¿verdad? Aplicando reducción gaussiana, calculando su rango o calculando su determinante. Cualquiera de ellos me va a permitir determinar en qué caso estoy. Bueno, en este ejemplo en particular, yo calculé el determinante y el determinante de esta matriz es distinto de 0. Eso quiere decir que esta matriz es invertible y por lo tanto la única solución es 0, 0, 0, 0. Entonces este conjunto es linealmente independiente. Perfecto, ¿verdad? Entonces el rango de esta matriz es 5. Eso quiere decir que no existe ninguna dependencia entre sus filas, bueno, tampoco entre sus columnas, ¿verdad? Recordemos que las columnas son los elementos que realmente estoy analizando en este caso, ¿verdad? Perfecto, entonces ya sabemos que este conjunto V1, V2, V3, V4, V5 es linealmente independiente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si yo lo igualo a 0, la única forma de que eso de 0 es con X1, X2, X3, X4, X5 igual a 0. ¿Cómo analizamos que este conjunto es un conjunto generador? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tomo cualquier elemento del espacio vectorial, entonces cualquier elemento se vería como algo así, ¿verdad? A, B, C, D, E, para algunas constantes A, B, C y D. Y tengo que ver que existe alguna forma de que yo puedo expresar a SV, que estoy escribiendo como A, B, C, D, E, como alguna combinación lineal de esos 5 elementos. Bueno, de nuevo, si ustedes hacen eso, ¿verdad? Esto les va a quedar un vector igual a, B, C, D, E. Entonces, para que estos sean iguales, quiere decir que la primera entrada tiene que ser A, que la segunda tiene que ser B, que la tercera tiene que ser C, etcétera. Y eso lo que les va a dar va a ser un sistema de ecuaciones lineales. Antes teníamos igualado a 0 en la última columna, solo que ahora nos va a quedar igualado a B, C, D, E. Entonces, analizar cuando V, este vector V, que está acá, se puede expresar como combinación lineal de V1, V2, V3, V4 y V5, equivale a resolver este sistema de ecuaciones lineales. Pregunta, ¿cómo sé yo si este sistema tiene solución única? Bueno, si tiene solución, y como es linealmente independiente, tiene que ser única. Determinante diferente ser. No sé si es una opción. La misma, ¿verdad? Porque vean que en el caso anterior, tal vez valga la pena hacer esa observación, ¿verdad? En el caso anterior teníamos, voy a llamar a toda esta matriz, la voy a llamar, ¿qué le llamo? A. Entonces tenemos A multiplicado por esta columna de incógnitas igual a 0, ¿verdad?
Nosotros sabemos que este sistema tiene solución única sí y solamente si el determinante de A es distinto de 0. ¿Por qué? Porque en el caso en que su determinante sea distinto de 0, yo puedo multiplicar por su inversa a ambos lados. Entonces, ¿cuánto es A inverso multiplicado por A? La X, ¿no es cierto? ¿Y cuánto es A inverso multiplicado por 0? Eso es 0. Entonces, ve que en el caso en que la matriz tenga determinante distinto de 0, la única solución es X igual a 0. Ahora noten que el sistema que estoy resolviendo tiene la misma matriz A. La misma. Entonces, ya que para determinar si B es un conjunto generador, también tengo que resolver un sistema de ecuaciones, solo que ahora no está igualado a 0. Ahora tengo A multiplicado por X igual a ese vector V. Y yo ya sé que el determinante es distinto de 0. ¿Por qué? Porque es la misma matriz. Entonces, si antes tenía determinante distinto de 0, ahora que es la misma, tiene también determinante distinto de 0. Eso quiere decir que este sistema tiene solución única. ¿Y cuál es su solución? Y pase a dividir. X es A inverso multiplicado por V. Entonces, esta es la única columna X que cumple con este sistema de ecuaciones lineales. Entonces, ¿cómo sé yo que tiene solución? Bueno, ya lo había verificado, ¿verdad? Esto me está diciendo que cualquier sistema de ecuaciones que tenga a A como su matriz de coeficientes va a tener solución única. En el caso para la independencia lineal, la solución única tenía que ser 0, ¿verdad? Porque el vector de la derecha era 0. Para generar, pues, el vector de solución va a ser este que está acá. Entonces, vea que en ambos casos, si yo tengo 5 elementos, V1, V2, V3, V4, V5, en R5, ¿verdad? En R5, la independencia lineal es equivalente a la generación. ¿Por qué? Porque se reduce mediante un proceso de reducción gaussiana a calcular el rango de esa matriz. Entonces, si tengo 5 elementos y el rango es 5, eso quiere decir que cualquier sistema que yo escriba con esa matriz va a tener solución única. En un caso me dice que la única combinación trivial, la única combinación que da 0 es 0, y en el otro me dice que la combinación existe y me dice cómo encontrarla. Entonces ya sabemos que ese sistema tiene solución única, pues su matriz de coeficientes es la misma que hemos utilizado anteriormente. Entonces, en este caso particular, note que esta columna que está acá sería la única forma de, bueno, antes sería A inverso por, por V, ¿verdad? No me acuerdo cuál fue el V que escribí, ¿verdad? Y si ustedes verifican, bueno, para este V, perdón, para 1, 2, 3, 4, 5, para ese V, si ustedes multiplican la matriz inversa de A por 1, 2, 3, 4, 5, van a obtener exactamente las coordenadas de ese vector respecto de esa base. Entonces, aquí yo lo calculé, cuál es la inversa, lo multipliqué por 1, 2, 3, 4, 5, y ustedes pueden verificar que ustedes multiplican 117, ahí, si ustedes multiplican 117 por V1 menos 24 por V2, 35 por V3, en ese orden, ¿verdad? Ya acordamos que los vectores van a aparecer en el orden en el que los escribí, obtienen precisamente el elemento que ustedes escogieron al puro principio, que es 1, 2, 3, 4, 5. Eso sería cómo calcular las coordenadas respecto de una base. Entonces aquí, rápidamente, antes de terminar, ¿verdad? Yo escogí 5 elementos en R5 y para verificar que esos 5 elementos forman una base, lo que tuve que hacer fue 2 análisis de varios sistemas de ecuaciones lineales, pero ambos tienen la misma matriz de coeficientes. Entonces, ve que en R5, 5 elementos van a ser base siempre que esta matriz sea invertible, básicamente.
siempre que su determinante sea distinto de 0, siempre que tenga rango 5. Entonces vamos a ver que en general ese comportamiento va a ser el mismo para poder determinar cuándo un conjunto de elementos en un espacio vectorial es base, ¿verdad? Que genere y que sea linealmente independiente, se reduce a analizar la matriz que se forma al poner esos elementos como columnas. Ok, bueno, creo que yo también estoy robando 4 minutos de su tiempo, entonces vamos a parar acá. Yo creo que lo que nos falta es bastante poco, básicamente repetir un poco las cosas que acabamos de decir. Ya, por ejemplo, la tarea sí la pueden hacer por completo. Entonces, el viernes vamos a tomar unos 20 minutos para terminar esta sección, que no nos dio tiempo hoy, y atiendo preguntas acerca de la tarea. Entonces, quedemos hasta acá y el viernes terminaríamos con la materia, con esta pequeña sección que nos quedó hoy, y con dudas acerca del examen y la tarea. Entonces nos veríamos la próxima clase. Chao. Muchas gracias, profe. Que te mande. Gracias, profe. Gracias, profe.